Chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver un ejercicio de movimiento ondulatorio. Vamos a ver que es algo bastante fácil y sencillo, que son 2 o 3 formulitas las que vamos a usar y con 2 trucos y pinceladas que os voy a enseñar. Vamos a ver que es un must que hacer en la EBAU. Para ello voy a hacer el ejercicio de la EBAU del año 2022 de junio, ¿vale? Así que no me rollo más y empezamos. El enunciado del ejercicio dice así. Por una cuerda dispuesta a lo largo del eje X, viaja una onda armónica que desplaza los elementos de una cuerda en dirección del eje Y. Vamos, básicamente el dibujo que tenemos en la pizarra. Se sabe que los elementos A y B, respectivamente ubicados en XA 0 metros y XB 2 metros, oscilan en fase. Fijaros, nos están dando la longitud de onda, porque es como que este estuviese aquí, aquí estuviese A, ¿vale? Y aquí estuviese B. Si están en fase, significa que la distancia que hay de aquí será 2 metros, o lo que es lo mismo, que nuestra longitud de onda es de 2 metros. Primer dato que a la hora de dibujarlo lo hemos sacado y nos va a ayudar a hacer el ejercicio. Y dice, y corta el eje X cada 4 segundos. Si corta el eje X cada 4 segundos, quiero que os fijáis aquí. De aquí a aquí hay 4 segundos, ¿vale? Pero yo necesito saber el periodo. El periodo, ¿vale?, es el tiempo en el que vuelve a su posición original, igual que la de antes, es decir, de aquí a aquí van a haber otros 4 segundos. O lo que es lo mismo, este periodo va a ser de 8 segundos. Y en el apartado A nos dice que calculemos la velocidad de propagación. La velocidad de propagación yo la voy a calcular como velocidad angular partido del número de onda. Y decís, ¿pero por qué? Si esto se puede hacer mucho más fácil. Vale, porque en el apartado B nos dicen que calculemos la ecuación de la onda, ¿vale? La ecuación la matemática que está asociada a la onda. Entonces, si ya vamos calculando esto, es trabajo que nos quitamos para el apartado B. Y en el apartado B vamos a ver que hay un pequeño truco que nos va a hacer que todo sea mucho más fácil. Vale, sacamos la velocidad angular. 2pi partido de t. T lo tenemos. Así que será 2pi partido de 8. Lo simplificamos y se queda pi cuartos radianes por segundo. Ya tenemos esta. Ahora vamos con el número de onda. K es 2pi partido de lambda. Muy bien, pues 2pi, ¿cuánto vale lambda? 2. Pues se nos quedará pi metros a la menos 1, ¿vale? Ya tendríamos la velocidad angular y K, pues vamos a calcular nuestra velocidad de propagación. Esa velocidad de propagación será pi cuartos partido de pi, lo cual se queda 1/4 de metros por segundo. Fácil y sencillo. Solo tenemos que leer bien el enunciado, dibujar e interpretar lo que nos están diciendo. Borro y vamos con el B. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con este apartado B que nos dice lo siguiente. Escribe la expresión matemática de la onda si ésta viaja en sentido negativo del eje X. Fijaros, me está diciendo que va para allá. ¿Por qué es importante? Es muy importante que sepamos hacia dónde va porque esto define el signo de kx. Es decir, en este caso, como va para acá, será más kx, ¿vale? Muy importante tenerlo en cuenta. Van al contrario. Negativo, positivo. El k que van hacia la derecha le cambiamos a menos k, ¿vale? Siempre va a ser así. Y nos dice lo siguiente. En el instante inicial, los elementos A y B representan desplazamiento igual a 10 centímetros. Es decir, nos está diciendo que cuando es 0, cuando el tiempo es igual a 0, la y va a ser de 10 centímetros. Esto siempre a metros, ¿vale? Esto va a ser 0,1 metros. Ya tendríamos los 10 centímetros. Y dice además, y velocidad nula. Vamos a ver qué es esto de la velocidad nula. La velocidad nula la vamos a tener en los máximos y en los mínimos, ¿vale? Esto es algo que nos tenemos que saber, mientras que aquí, por ejemplo, la velocidad va a ser máxima, aquí va a ser 0, al contrario que la aceleración, aquí la aceleración es máxima y aquí va a ser 0. Bien, ¿qué tengo que usar ahora? Yo sé que mi ecuación de la onda va a ser del tipo I es igual a A. Ahora veremos si usamos seno o coseno de VT. En este caso es más KX más phi sub 0. Voy a usar el seno o el coseno para que este phi sub 0 se me haga 0. Y pienso, vale, en 0, ¿quién es máximo? El seno de 0
es 0. Por tanto, esta no. Mientras que el coseno de 0 es 1, es máximo. Así que en esta ocasión lo que vamos a usar es el coseno. ¿Vale? Esto siempre pensadlo. Si nos dijesen otra situación inicial, no. Pero en este caso, como nos están diciendo que sería 0, sería estupendo. En este caso, phi sub 0 ya puedo decir que es 0. Así que la ecuación matemática de la onda será 0,1 por el coseno de pi cuartos t más pi x. Así de fácil y de sencillo. Son ejercicios que solo hay que leer y dos formulitas. No hemos usado nada más. Y muy atentos a saber cuándo es máximo y cuándo es mínimo, porque nos quita trabajo para conseguir esa diferencia de fase, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!